maestro Alfonso Zárate, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política, además columnista del Universal todos los jueves, Los usos del poder, lectura imperdible. Maestro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Pues, ¿cuántas lecturas se le han dado en las últimas horas a la salida de Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cuál es la tuya? Bueno, yo te diría que el hecho de que el doctor Arturo Saldívar haya decidido renunciar, faltando todavía un año para su mandato, que en realidad concluye en diciembre del año próximo, y el hecho de manifestar que esta renuncia tiene como propósito inscribirse en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, creo que efectivamente admite varias lecturas. Por una parte, pienso que esta decisión se inscribe en eso que la picardía mexicana llama la cargada. Lo estamos viendo en estos días con la renuncia de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, que prácticamente tiró la toalla, dejando inconclusa la investigación que debía de llegar a un buen término sobre la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, y también mencionaría lo que acaba de ocurrir con Pedro Kumamoto, este joven jalisciense que llamó mucho la atención en su irrupción como un político independiente y que ahora también se suma a su partido a la coalición que encabeza Morena. Yo creo que la candidata de Morena gana para su equipo a un constitucionalista que lamentablemente tiró por la borda una trayectoria de muchos años que fue impecable para convertirse en un soldado de la 4T. Y creo que desde que Saldívar decidió entregarse al presidente López Obrador, ha utilizado su sapiencia jurídica y su astucia para justificar las violaciones a la Constitución. Entre ellas sobresale, creo yo, esa búsqueda tramposa de una prórroga de su mandato como presidente de la Corte. Así que, como bien lo sabemos, Saldívar, junto con la ministra Loretta Ortiz y con la ministra Yasmín, se convirtió en un núcleo al servicio del presidente de la República, que no se propusieron respetar que las decisiones se ajustaran a la Constitución de la República, sino convertirse en apoyadores acríticos a lo que dispusiera el presidente de la República. Y bueno, ¿cómo justifica este abogado constitucionalista lo que establece el tercer párrafo del artículo 98 constitucional de que solo se puede renunciar a la condición de ministros por causas graves? Y entonces Saldívar nos dice que grave es un concepto jurídico indeterminado y que prácticamente es el renunciante el que debe decidir si lo que está justificando su renuncia es considerado como grave. Digo también que esta renuncia anticipada le quita a la próxima presidenta de México, sea Xóchitl o sea Claudia, la atribución de proponer a su reemplazo. Es decir, López Obrador va a proponer a una ministra que va a servir a su proyecto durante los próximos 15 años. Y digo también que algo similar ocurrió cuando el presidente de la República dispuso que quien ganara la encuesta de su partido Morena sería la candidata presidencial, y el segundo lugar sería coordinador parlamentario en el Senado, y el tercer lugar sería coordinador parlamentario en Cámara de Diputados, y que el cuarto lugar tendría un puesto en el gabinete. Es decir, lo que López Obrador está diciendo de esta manera es que él es el que toma las decisiones futuras cuando ya no sea presidente, y que en ese sentido los legisladores que lleguen al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados van a tener que alinearse a lo que desde hoy ha decidido López Obrador. Otra cosa interesante a resaltar es que el presidente nos ha anunciado que ya está preparando
una terna integrada solo por 3 mujeres y que confía en no equivocarse. Como dice él, le ocurrió en el pasado, cuando 2 de los 4 propuestas resultaron conservas, es decir, conservadores, de tal manera que lo que nos está diciendo el presidente es que va a buscar a 3 abogadas que, más allá de cumplir con los requisitos que establece la Constitución, estén comprometidos con ese proyecto que él denomina Cuarta Transformación. Así que seguramente tendremos a una abogada facciosa en la Suprema Corte. Por otro lado, 2 cosas más. Saldívar va a ser una pieza clave en la redacción de la propuesta, esta propuesta que busca compartir a la Suprema Corte con el proyecto del presidente, es decir, alinearla, en donde los ministros de la Corte sean electos a través del voto popular. Una propuesta, desde luego, Oscar, cuya viabilidad va a depender del resultado de las urnas. Es decir, si el año próximo el elector le da a Morena y a sus aliados una mayoría calificada, podrán, desde luego, modificar la Constitución e implantar un procedimiento absolutamente demagógico para la elección de los ministros. Y diría finalmente que cuando nos referimos al tema del abstencionismo, a este mal de la democracia que es el abstencionismo, tenemos que reconocer que detrás de esa actitud de muchos electores está la decepción de millones de ciudadanos con la política y con los políticos, que se traduce en esta visión de todos son iguales. Un caso como el de Kumamoto o ahora como el de Omar Fayad y otros gobernadores que traicionaron a su partido y que han sido premiados con cargos diplomáticos, confirma la certeza de los apáticos de que no hay alternativas y de que más temprano que tarde a todos les llegan a su precio. Me parece que son entre las cosas que ameritan una lectura política de esta decisión de Saldívar de renunciar, y no solo de renunciar, sino no esperarse siquiera el procedimiento legislativo, la aprobación en el Senado, para asumirse ya como miembro del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Alfonso, tu comentario no solamente es completo, sino impecable. Te lo agradecemos como siempre. Es un gusto, Oscar. Buenas noches. Muy buenas noches. Es el maestro Alfonso Zárate en esta su sección Los usos del poder. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.